Para los habitantes del desierto, transportar grandes piedras y levantarlas era algo que requería un inmenso esfuerzo y mucha organización. Siendo así, ¿por qué lo hicieron? Fred Wendorf cree que podrían señalar la posición de tumbas de personajes importantes u honrar a sus espíritus. Tal vez la tumba de alguien con suficiente poder para interceder ante los dioses y atraer la lluvia. Uno de los objetos más imponentes fue hallado en este hoyo, tal vez la última morada de un caudillo o un gobernante. A primera vista parecía un bloque normal, pero cuando Wendorf lo examinó con más detalle, resultó ser una escultura primitiva. Encontramos esta piedra de enormes dimensiones y muy bien labrada en este hoyo, 1 metro por encima de una gran roca que tiene forma de hongo y que le servía de base. Se puede comprobar que fue cuidadosamente trabajada. Las superficies fueron perfectamente pulidas y las aristas afiladas. También se aprecia que sabían cómo controlar el tamaño del bloque haciendo las incisiones que se ven en esta cara. Después, mediante una cuña, quitaban los pedazos sobrantes en los lugares exactos que querían. Es un ejemplo impresionante de piedra labrada y podría señalar el inicio de la fascinación de los egipcios por los trabajos con grandes piedras. También es una prueba importante de la existencia de diferentes estratos sociales, porque se necesitó habilidad para controlar a la multitud de hombres dedicados a dar forma al bloque y ponerlo en una posición que encajara con la piedra que lo sustentaba. Para ello fue necesario que un gran número de hombres trabajara durante un largo periodo de tiempo, lo cual indica que quien los mandaba tenía una categoría superior a la de los demás. Aquí, hace 7000 años, los primeros y toscos monumentos de Egipto surgieron del desierto para honrar a un rey caído y para llevar orden al caos. Pero para los habitantes de Playa Napta, el tiempo llegaba a su fin. Hacia el año 5000 antes de nuestra era, el monzón de verano volvió a cambiar de ruta, dirigiéndose ahora hacia el sur. La lluvia finalmente cesó y los oasis, como el de Playa Napta, se secaron para siempre. Obligados a abandonar el desierto, sus habitantes tomaron el camino del este, hacia el Nilo. El Nilo es la sangre que da vida a Egipto. Desde su nacimiento, en las profundidades del este africano, el río fluye hacia el norte durante unos 6000 kilómetros antes de llegar a Egipto, donde forma un oasis que se extiende a lo largo de unos 900 kilómetros. En los últimos 150 kilómetros se despliega en un amplio delta antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Para la historia egipcia, el Nilo fue a la vez una bendición y una maldición. Una vez al año, cargado con el agua de las lluvias monzónicas en Etiopía, el río inundaba sus riberas depositando una tierra muy fértil que los egipcios llamaban Tierra Negra.
Sin el río, Egipto sería estéril. Con él, es una de las regiones más fértiles de la tierra. Pero en el pasado, el río era tan impredecible como la lluvia en el desierto. Una crecida demasiado alta podía arrasar aldeas. En cambio, si era demasiado baja, ocasionaba hambre. Para escapar del caos de la incertidumbre, los egipcios idearon el primer calendario del mundo basado en 3 estaciones de 4 meses cada una. Es el modelo del calendario que utilizamos en la actualidad. Pero entonces no estudiaban el tiempo, estudiaban el Nilo. La estación de la crecida se llamaba inundación. En invierno, cuando el agua se retiraba, se procedía a cultivar la tierra emergente. Durante la estación seca, cuando el Nilo estaba en su nivel más bajo, se realizaba la cosecha. Trabajando unidos, los egipcios abrieron pozos, levantaron diques para proteger sus aldeas y desarrollaron los rudimentos de la geometría para volver a establecer, después de cada inundación, las lindes de sus propiedades. En el año 4000 antes de nuestra era, cuando los habitantes de Playa Napta ya se habían instalado en el valle del Nilo, empezaron a aparecer los primeros indicios de la civilización egipcia. Alfarería bellamente decorada. Paletas en forma de animales para mezclar cosméticos. Y cuchillos de pedernal tan bien acabados que nunca han sido igualados, algunos con mangos de marfil bellamente tallados. Gradualmente, entre los años 4000 y 3000 antes de nuestra era, emergieron 2 poderosos reinos. Al discurrir el río de sur a norte, el reino que floreció en el delta del Nilo recibe el nombre de Bajo Egipto, la tierra de las plantas de papiro. El reino del Alto Egipto, la tierra del loto, se desarrolló en el valle del Nilo. Los símbolos de las 2 tierras se entrelazan a través de la historia egipcia. Significan la unión de 2 territorios para formar la primera gran civilización del mundo. Lo que ha desconcertado largo tiempo a los arqueólogos es cómo y cuándo tuvo lugar esta unificación. René Friedman, de la Universidad de California en Berkeley, y sus colegas están buscando pistas de ello en la antigua capital del Alto Egipto. Llamada por los griegos Hieracómpolis, la ciudad del halcón, fue la primera ciudad egipcia. Sus monumentos y construcciones desaparecieron hace tiempo. En su lugar se encuentran por doquier agujeros abiertos por los ladrones. Hace un siglo, los arqueólogos creyeron que todo lo que quedaba en el desierto era un cementerio saqueado y que no valía la pena excavarlo. No podían imaginarse que en la arena se escondía una gran riqueza de nuevas informaciones. Recientes descubrimientos muestran que hace 5500 años Hieracómpolis era uno de los asentamientos más importantes que se levantaban a orillas del Nilo. Tenía unos 3 kilómetros de longitud y era una comunidad bulliciosa de agricultores, administradores, artesanos y alfareros.
Un alfarero manufacturaba objetos de barro para sus vecinos. Firmaba sus vasijas presionando con el pulgar sobre el barro húmedo en el borde de las piezas. 5000 años más tarde, los fragmentos de esta cerámica aún cubren el terreno inmediato a su horno. A causa de un grave accidente, todavía es posible identificar su casa. Estos son los restos de la casa del alfarero. En todo Egipto es la casa más antigua que se ha conservado y su buen estado de conservación se debe a que el alfarero trabajaba demasiado cerca de su vivienda. Por fortuna nuestra y desgracia suya, cierto día un cambio de viento hizo que el fuego del horno superara la corta distancia que había hasta su casa y la incendiara. El fuego quemó y endureció el limo y el adobe que formaban la parte inferior de la casa, reduciendo las vigas y las esteras de sus paredes al carbón y a las cenizas que vemos aquí. En la parte norte de la ciudad había un vasto complejo industrial donde se hallaban panaderías, graneros para almacenar trigo y las primeras cervecerías conocidas de Egipto. Pero el edificio más importante de Hieracómpolis fue descubierto en 1985, cuando los arqueólogos encontraron varios agujeros de 1,80 m de profundidad, lo suficientemente grandes como para alojar unas inmensas columnas de madera de 6 metros de altura. Estas columnas formaban la fachada de un santuario inmenso que debía dominar el complejo del templo y toda la ciudad de Hieracómpolis. Es el primer templo conocido de Egipto. En ninguna parte era más evidente el poder del faraón. Durante las ceremonias rituales, el faraón, sentado en su trono, asistía al sacrificio de animales al dios halcón Horus, el patrón de todos los futuros reyes de Egipto. Pensado para recordar la silueta de un animal agachado con cuernos y una cola, el templo estaba ricamente decorado con esteras de colores y pilares, tal vez hechos con cedros importados del Líbano. Fue el prototipo de todos los grandes complejos de templos que se construirían en el futuro y dominaba el paisaje de Hieracómpolis.